Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Pioneros de ayer y de hoy. Hoy, pionera. Voy a presentarles a la doctora Carla Giacomelli, la científica del año que ha sido premiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a la conversación. Doctora en química, investigadora, promotora de la mujer en la ciencia, premio L'Oréal, tantas cosas para hablar con la doctora Giacomelli. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y como vos decís, bueno, en estos últimos meses muy contenta por los reconocimientos. Una vorágine tremenda que te ha llevado a muchos escenarios diversos. ¿Esa chica de Camilo Aldao soñaba llegar a estos lugares? No tenía, ¿Esa que eras vos? Aquella chica de Camilo Aldao no tenía ni idea, ni se imaginaba, ni siquiera que esto existía realmente. De modo tal que lo que sí se imaginaba y quería hacer cuando descubrí que la química me apasiona, era que quería hacer ciencia, ni siquiera ciencia, quería hacer investigación. Pero ahí, por ejemplo, en un pueblo chico, ¿quién era? ¿Un profe? Una docente? ¿Tu padre? ¿Quién fue el mentor de esta vocación? Bueno, yo iba a ser psicóloga hasta que el profe de química entró al aula, cuando estábamos creo que en cuarto año de colegio, y ahí entendí que me encantaba y me apasionaba la química, esto de poder entender cómo funcionan los átomos, cómo se combinan para hacer moléculas, cómo funciona la materia, cómo funciona la naturaleza. De modo tal que ahí abandoné a la psicología y me embarqué en este fascinante camino que es la química. Pero nadie te dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Pero es muy común en algunas épocas el buscarle la parte práctica, ¿no?, a todos los trabajos. No tan directamente, pero sí debo decir que siempre apunté a estudiar química para hacer investigación y siempre lo dije en esos términos. Entonces sí me pasaron cosas como alguna chica de mi edad me dijo, pero eso ni siquiera es una carrera de mujer, o de qué vas a vivir, porque además esta idea, no necesariamente errónea, de que las personas académicas tenemos malos salarios y ese tipo de cosas. Y sobre todo, bueno, para la época que yo estaba en el secundario, que era a finales de los 80, la situación era un poco más compleja aún que la actual. ¿Tu familia te soltó hacia la universidad? Yo estrictamente hablando soy primera generación de universitarias. Mi madre no alcanzó a terminar su carrera universitaria y era una obviedad que íbamos a ir a la universidad, mis hermanas y yo, o que íbamos a hacer una carrera terciaria o universitaria. Claro. De modo tal que, y no tuvimos felizmente condicionantes respecto de qué cosas estudiar. Si el condicionante era ir a estudiar, pero no qué estudiar, lo que fuese. Sí. Eso es muy importante, muy importante. Completamente. Sí. Vos notás, has hecho también una gran militancia respecto de incentivar a las mujeres para que hagan ciencia, tratar de incentivarlas para que estudien carreras científicas. ¿Notas que algo ha cambiado, está cambiando en los últimos tiempos? Sí. Antes había como una especie de cliché de que las mujeres acompañábamos en todos los oficios, ¿no? No éramos la cabeza. Y bueno, somos una generación que ha quebrado eso, ya no lavar los tubos de ensayo, sino portarlos. Bueno, sí, cuando yo empecé la tesis doctoral, por ejemplo, había algunas mujeres liderando equipos de trabajo. Eso depende fuertemente de la disciplina. Dentro de la química también hay espacios más, si vos querés, más femeninos que masculinos, etc. A mí en particular me gustó la fisicoquímica. La fisicoquímica es una de las ramas de la química más duras, si vos querés, de modo tal que en el pasillo que yo transitaba cuando hacía la tesis doctoral había muchos más estudiantes varones y profesores hombres que jóvenes mujeres o mujeres liderando. Y también eso te ponía en una situación de preguntarte y de analizarte respecto a si vos estabas en posición de. Si, esta cosa que tenemos las mujeres de sentir que no siempre estamos a la altura de las circunstancias. Y eso en aquella época un poco pasaba por eso, porque no porque te lo dijeran, sino por lo simbólico, porque cómo era el modelo, quiénes eran las personas que lideraban, quiénes llegaban a estar en posiciones de toma de decisiones y cosas así.
Ahora yo veo que lentamente esto va cambiando y vos vas viendo que ya somos más mujeres las que lideramos equipos de trabajo, más mujeres que podemos estar en posiciones de toma de decisiones o de definición de políticas públicas, etcétera. Pero no, igualmente la brecha de género, sobre todo en las denominadas STEM, en la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, sigue siendo importante. Alta, sigue siendo alta. Y en cuanto a mentores, yo he leído que, bueno, reconoces a la doctora Strumia, pero también hay profesores que han sido quienes te animaron mucho en tu carrera dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, yo debo reconocer y agradecer infinitamente al doctor Carlos de Pauli, lamentablemente ya no está con nosotros. Él fue mi director de tesis y él sí que también me dejó hacer en un mundo muy masculino, pero también con muchos estereotipos respecto de qué cosas estudiar y cómo estudiarlas. Yo fui con algunas ideas que para ese momento parecían raras. Por ejemplo, decime una. Combinar cosas que vienen más de la química biológica o de la biología con sistemas que son menos, que son más inorgánicos, si vos querés. Esas combinaciones en aquel momento parecían incompatibles prácticamente. Entonces ya mi tesis doctoral se relacionó con el estudio de materiales biocompatibles. Y ver interacciones de estos materiales con sistemas biológicos era una rareza para la época. Por ejemplo, ¿qué buscabas? ¿Alguna solución para un problema práctico? Buscábamos, casi siempre cuando uno hace una tesis doctoral, trata de entender cosas. Claro. Y lo que hacíamos era tratar de comprender por qué el titanio, que se usa muchísimo como prótesis, funciona mejor que otros metales cuando se utiliza como prótesis justamente. Entonces estudiábamos sistemas sencillos donde tratábamos de comprender la interacción entre estos materiales y, por ejemplo, proteínas, que son bloques fundamentales de la vida y que son quienes condicionan en muchas ocasiones la biocompatibilidad o no. Claro, el rechazo o no, para decirlo de una forma sencilla. Exactamente. O sea que fíjate vos todo el camino hasta llegar a esto que luego es un diagnóstico para un paciente y decirle usted tiene que tener un reemplazo de caderas, por ejemplo. Toda la gente que hay por detrás estudiando. Y una cosa que hay que decir respecto de esto es que lo que nosotros hacemos, sobre todo quienes hacemos físico-química, es investigación súper básica. ¿no? Básica. Básica en el sentido de que tratamos de entender las interacciones, cuáles son los mecanismos, de comprender los sistemas. Desde ahí al mercado hay toda una serie de etapas que hay que cumplir, que no necesariamente están en manos nuestras, sino en manos de otras personas que están más calificadas para hacerlo, como por ejemplo toda la parte clínica, la parte preclínica, la parte normativa, etcétera. De modo tal que, en general, hay un camino muy largo desde lo que nosotros estudiamos hasta que eso llega al mercado. Hay otra condición pionera que me ha llamado mucho la atención y es el poder hacer, por ejemplo, tener un cargo dentro de la Universidad Nacional de Córdoba para ser la secretaria de Tecnología y luego también esta bajada, que es algo que el doctor Yuri tenía como una premisa constante, que era la extensión, la bajada a la sociedad. Me da la impresión que en eso también hubo una condición pionera en vos. Bueno, sí, ahí sí que le tengo que agradecer infinitamente a la doctora Strumia, a Miriam. Ella fue quien me permitió y tuvo la confianza en mí para que fuese secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, obviamente conjuntamente con el doctor Yuri, y sí, claro que la Secretaría de Ciencia y Tecnología empezó a impulsar la financiación de proyectos de investigación que tuviesen algún vínculo, que tuviesen algún impacto en el sector socioproductivo o en el sector social. Es más o menos de nuestra gestión cuando empezamos a trabajar ese tipo de financiación para proyectos y programas, que antes tampoco se hacía. No se hacía o quedaba encerrado tal vez algún desarrollo, y esa era un poco la frustración que muchos nos hacían saber, porque llegaba hasta un punto pero después no se podía concretar en algo práctico. Bueno, claro, quienes somos académicos y sobre todo venimos así como de finales de la década del 80, principios de la década del 90 y llegamos a transitar este siglo, pasamos por una serie de etapas, desde estar muy encerrados y casi escondidos, a tratar de salir al mundo y mostrar lo que hacemos e incluso preguntarle, por ejemplo, al sector socioproductivo qué cosas necesita de nosotros. Eso. Esa interacción... ¿Esa interacción resultó, es fructífera? ¿Cómo dirías que es ese diálogo? Ese diálogo todavía no fluye tanto como debiera fluir y tiene de las dos componentes. Un poco que las personas académicas son a veces reticentes en mostrar sus resultados. No mostrar sus resultados porque tenemos todo un circuito de
comunicación de resultados, que tiene que ver con el mundo publicación, científico, exactamente. revalidación. Exactamente, porque es la forma de hacer ciencia, es la forma de avanzar en ciencia, pero sí hay cierta reticencia aún de esta interacción con el otro mundo, con el mundo productivo, con la sociedad, con resolver un problema concreto que puede ser ambiental, que puede ser de materiales, que puede ser de diversas índoles. Claro, estaba pensando si para alguien que ha estado frente al laboratorio, ¿cómo resulta el tema de tener que hacer papeleo, tener gente a cargo? O sea, te convertís, quieras o no, en parte de la burocracia que tiene un Estado. Absolutamente. Entonces, sí. No sé si eso resulta pesado y te querés volver a tu laboratorio. Bueno, lo que uno vive es que se pasa mucho tiempo en el laboratorio mientras haces tu doctorado, haces tu postdoctorado, etcétera, y después cada vez menos. Porque Claro. ¿qué necesitas? Necesitas fondos. Y para conseguir fondos tenés que escribir proyectos, y para escribir proyectos tenés que bucear en esa burocracia que vos decís y poder comprender cuáles son las distintas herramientas, dónde se puede solicitar, cómo escribir un proyecto. Es otro trabajo eso. Completamente distinto, para el cual, la verdad, nunca nos prepararon. Hagamos una pausa, Carla, muy interesante. Está con nosotros la doctora Carla Giacomelli, científica del año de acuerdo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero todas estas otras cosas que estamos conversando, ¿no? No la vamos a dejar con este rótulo porque sería muy injusto. Ya volvemos.